Asambleísta Cecilia Jaramillo. Muy buenos días, compañeras y compañeros asambleístas. El día de hoy estamos analizando y discutiendo sobre el tema de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial. Frente a esto hay algunos aspectos que corresponde analizar, porque si bien es cierto, es un instrumento, una normativa que concitó mucha atención y también preocupación de parte de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, vemos que luego de este tiempo que se ha aplicado, existen bastantes debilidades, bastantes dificultades en su aplicación. Y también se va estableciendo que muchas de las normativas que se han establecido no solamente que son inaplicables, sino que acarrean también serios problemas para el desarrollo de nuestro país en general, como era su propósito. Uno de los elementos, por ejemplo, que necesitamos analizar con profundidad es aquel que se establecía en el Código como un principio fundamental. El tema de garantizar la autonomía de los distintos gobiernos autónomos descentralizados, porque existía y existe en el país toda una experiencia histórica respecto de las inconvenientes que tenían los gobiernos municipales, provinciales, juntas parroquiales, para poder ejercer sus funciones. Y en este sentido, una de las propuestas, vuelvo a señalar, era el garantizar la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, podemos ahora señalar de que esta autonomía no solamente que no se ha cumplido a cabalidad, sino que está siendo afectada precisamente por una serie de medidas y acciones con las cuales no es posible que los gobiernos autónomos puedan cumplir a cabalidad con sus funciones. Y vamos a señalar algunos de estos ejemplos. En primer lugar, cuando se establece y se asignan las competencias exclusivas de los distintos gobiernos autónomos descentralizados, también se dictamina de que para poder asignar estas competencias, no solamente debían asumirlas como tal, sino que junto con eso tenía que hacerse la transferencia del presupuesto a fin de que puedan aplicarse plenamente. Pero esto no sucede y por el contrario van siendo elementos inclusive de presión y de chantaje desde el Ejecutivo, desde el Gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con aquellos que no tienen un lineamiento o no tienen identidad con los lineamientos políticos del gobierno actual. Prueba de ello es lo que habíamos escuchado del gobierno autónomo descentralizado de Esmeraldas y de otros gobiernos que no han visto que han sido cumplidas sus demandas de que junto con las competencias puedan ser asignados los distintos recursos. Desde este punto de vista, entonces, existe la necesidad de que cuando estemos en este momento que se está analizando justamente las reformas al Código Orgánico, se pueda garantizar a plenitud la autonomía administrativa, legislativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados. Otro de los elementos que yo quisiera señalar, que también se ha establecido de manera, insistente por algunos de los compañeros y compañeras, es que con la aplicación de este código también hemos visto y somos testigos y hemos sufrido del incremento de tributos, de tasas y de una serie de impuestos que ahora han establecido los distintos gobiernos autónomos descentralizados, que con el pretexto de cumplir justamente con la aplicación de las competencias exclusivas, hoy se inventan, hoy se crean una cantidad de tributos que lo que han hecho es encarecer el costo de vida, encarecer la situación de los ciudadanos en cada una de las provincias. Aquí mismo en Quito hemos tenido el incremento de los impuestos, de las tasas y tributos de distintas maneras. Como la gente dice comúnmente, se nos cobra hasta el aire contaminado que respiramos.
Y esta también es uno de los temas sobre los cuales el bloque MPD y Pachacuti va a dar una serie de puntos de vista y criterios para que puedan ser establecidos en el código, en esta reforma del Código Orgánico. Finalmente, quisiera señalar también de que aunque están algunos elementos que se van a tratar en la ley de participación, en la reforma, pero también tenemos que analizar dentro de esta reforma la manera en cómo se garantiza la participación de la ciudadanía, porque uno de los fundamentales también que se establece como principio del Código Orgánico es el eje de la participación ciudadana. Y en esto creo que está este código y quienes lo aplican con una deuda muy grande con el país, porque no solamente que ahora se escamotea la participación ciudadana, sino que se hace uso de una serie de mecanismos con los cuales no se garantiza de ninguna manera la participación de los distintos sectores sociales. Por ejemplo, respecto de la formulación del presupuesto, ¿no?, del presupuesto de los distintos gobiernos, se señala el tema de que tiene que ser un presupuesto participativo, pero no solamente en la asignación de recursos, sino en el análisis de cuáles son las prioridades, en la asignación de los recursos, también en la selección de quiénes van a ejecutar las distintas obras, y no solamente eso, sino también hacer una función de seguimiento, de control de cómo se ejecutan las obras. Y en ese sentido, creo que existen bastantes falencias, bastantes debilidades con las cuales nosotros como asambleístas tenemos que plantear la necesidad de que este Código Orgánico en realidad funcione como un instrumento normativo que garantice la plena aplicación de los principios constitucionales. Muchas gracias.